AB Estudio de Comunicación. Agradecemos que hayan atendido a nuestra invitación y les damos la más cordial bienvenida, esperando que el intercambio de puntos de vista les sea de utilidad para aplicar mejores prácticas en sus empresas. Este webinar, convocado para compartir con ustedes reflexiones y consejos para hacer brillar a sus empresas en el contexto del retorno a las actividades en las instalaciones luego de un prolongado confinamiento. ¿Se han preguntado ustedes si la operación irregular de muchas empresas e instituciones durante la pandemia, obligadas por las circunstancias, puede haber lesionado o estar lesionado el vínculo con los grupos prioritarios para las mismas, como son los colaboradores, los clientes, los asociados, los accionistas, las autoridades gubernamentales o las comunidades en las cuales están instaladas y con ello su reputación? Es importante hacer una valoración de estos probables daños reputacionales que pueden estar obstaculizar en el futuro la buena marcha de su empresa. El daño reputacional es una circunstancia o hecho que tiene un efecto negativo en los objetivos de un determinado proyecto organizacional. Afecta a la empresa o a sus marcas y puede amenazar la continuidad del negocio o la consecución de sus objetivos institucionales. ¿Acaso se percató usted ya de que con motivo de la pandemia, tal vez no sabe si el personal se siente apoyado por la empresa en estos tiempos de crisis? Si ha habido cambios en el liderazgo y la comunicación interna en el trabajo remoto, si no ha compartido con el personal cómo se modificará la forma de trabajo para después de la contingencia. Los clientes no aparecen con la misma frecuencia que antes en la pandemia. En fin, para analizar lo anterior, nos acompañan dos expertos en temas de comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia, con amplia experiencia en consultoría en empresas de todos tipos, giros y tamaños. Mark Krupensky, un visionario emprendedor y líder de opinión en cómo sobresalir en el siglo XXI, que enseña a las empresas, asociaciones y gobiernos a enfrentar mejor el futuro, capitalizar innovación disruptiva, utilizar mercadotecnia de punta y motivar a su gente para que asuman mayor responsabilidad. Mac cuenta con más de 35 años de experiencia ejecutiva construyendo compañías, marcas e industrias. Además es autor de los libros Los principios del éxito hoy y Liderazgo visionario, además de ser un importante bloguero con amplia base de seguidores. Manuel Alonso Coratela, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo de la comunicación, relaciones públicas y periodismo, es presidente fundador de AB Estudio de Comunicación, una de las principales firmas consultoras en estas especialidades. Fue vicepresidente y director del diario Uno más Uno. Ha asesorado firmas como GNP, ING, American Express, AT&T, McDonald's, Warner Lambert, Apple Computer, Hoteles Marriott, Toshiba, Coca-Cola, entre otras. Pues bien, la intención de convocar en esta ocasión a estos dos expertos deriva de que hay una sinergia entre los servicios que ofrece al mercado AB Estudio de Comunicación y el expertise de Mark Krupensky para abarcar todos los aspectos relacionados con gestión y protección de la reputación, tanto en los ámbitos interno como externo de las empresas e instituciones. La mecánica de este webinar será la siguiente. Daremos la palabra en 3 ocasiones de 5 minutos
alternadas a ambos ponentes para dar tiempo al final de estas intervenciones para que los conferenciantes den respuesta a las preguntas que les pedimos a ustedes, plasmen en el chat, pues el diálogo es enriquecedor. Mark Krupensky, ¿cómo ha afectado a la moral de los colaboradores la operación remota de las empresas? Empezamos contigo, por favor. Muchas gracias, Carlos. Y qué honor estar con ustedes, Manuel. Bueno, a ver, entrémosle al tema. Mira, esto de la pandemia ha adelantado 5 años la comunicación en línea y desde el punto de vista de eficiencia, caray, es una maravilla, porque pues antes la gente tenía que ir a la oficina y los estabas observando y todo. Hoy en casa, pues se perdió en buena parte esa libertad que tenían de desconectarse. Hoy están conectados 24 horas al día y a cualquier hora. Entonces, desde el punto de vista personal, pues ha costado a muchas personas el poder adaptarse y en muchos casos, lejos de estar ayudando a generar una integración más profunda dentro de la empresa y sus colaboradores, que finalmente la actitud del colaborador se refleja en el servicio que se le da al cliente, pues hemos ido para atrás. Entonces, lo que yo he hecho el último año es que he ayudado a empresas a precisamente poder capitalizar, porque mira, finalmente en la vida, pues todo problema es también una oportunidad. Y entonces yo he creado mecanismos que ayudan a las empresas a abrir el diálogo entre su gente, específicamente sobre la resiliencia emocional, que es lo que más ha faltado aquí, ¿no? Porque si tú no eres resiliente emocionalmente y te viene a ti todo esta vorágine de comunicación y que vas perdiendo un poco el sentido de las cosas y es junta tras junta tras junta y el teléfono sonando las 24 horas del día, entonces la empresa empieza a ir para atrás y va perdiendo la fuerza de lo que es su activo más valioso, que es su gente. Entonces, lo que he estado yo haciendo es ayudando a generar diálogo entre los líderes y entre las personas que les reportan y francamente ha sido maravilloso porque sin esta pandemia hubiese sido difícil el lograr que un líder dijera, bueno, ok, Mac, me presto a abrirme y a mostrar mi humanidad ante mis compañeros. Y entonces, a través de un mecanismo que ya llevé a más de 25,000 personas en diferentes países, logro que a través de una serie de ejercicios el líder se convierta no en líder, sino en compañero a través de hacer reuniones semanales con las personas que se reportan y mostrar su vulnerabilidad. Imagínate cuando un líder hace una serie de ejercicios sobre compasión, perdón, gratitud, y de pronto se abre con su gente. Estos son los resultados. Su gente se abre con él. Se genera una magia humana que fortalece la misma esencia del trabajo y le da esa parte trascendente que viene a ser el fundamento de una empresa que tiene futuro. Entonces, con eso, Carlos, te regreso la palabra. Espero que haya contestado tu primera pregunta. ¿Cómo no, Mac? Te agradecemos mucho estas reflexiones. Manuel Alonso, ¿cómo ha impactado la disminución
del contacto de las empresas con sus audiencias prioritarias en la relación comercial y con otros interlocutores durante la pandemia? Eh, Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Estamos en un momento de, un, de una trascendencia muy importante para las empresas en temas de comunicación. Hemos visto cómo en esta época de la pandemia hay dos prácticas que resaltaron sobre todas las demás, que fue la comunicación interna y la responsabilidad social corporativa. Precisamente, las empresas encontraron una dificultad en comunicarse con sus empleados. Esta situación de trabajo remoto pues no estaba prevista. Hubo muchos cambios en términos de logística, de tecnología, de métodos de comunicación, de aplicaciones, de plataformas, etcétera. Y los empleados crearon tal presión porque se genera una incertidumbre, se genera una desolación por parte del empleado, ya no está en su ambiente, no está con sus compañeros, no tiene a sus jefes, no tiene a su supervisor. Y eso obligó a las empresas a poner más atención en la comunicación interna. Y la comunicación interna pasó a tomar una posición muy preponderante en las empresas. La comunicación interna siempre era un departamento alojado en recursos humanos, en comunicación corporativa, pero a raíz de esta situación tomó una posición muy preponderante a nivel de ganarse un lugar en los consejos directivos de las empresas. Esto es muy relevante porque la comunicación interna, como nosotros sabemos, pues crea un ambiente propicio para que los empleados rindan, se comprometan, sientan confianza en su entorno de trabajo, y esto se refleja hacia afuera, por supuesto. Entonces, esa comunicación, primero, las empresas se encargaron de corregir su comunicación interna, de fortalecer su comunicación interna y tener a los empleados bien cobijados, y luego tomar otras acciones hacia afuera, porque en esta época de transparencia y donde las empresas están sujetas al escrutinio público, es muy importante que las empresas den una cara amable y empática con lo que está sucediendo, empática hacia sus empleados y empática hacia a sus clientes, a sus proveedores, a sus públicos de interés. Y eso está pasando con una reacción que yo mencionaba hacia la responsabilidad social corporativa, a la sustentabilidad en general. Esa es la manera en que las empresas en estos momentos están respondiendo para posicionarse de una manera positiva, de valor ante todos sus stakeholders, ante sus empleados primero, como decía, ante las autoridades, ante los clientes y ante los consumidores. Así es, y además, pues se habla de que los empleados son embajadores de buena voluntad, son los que hacen prácticamente la reputación de las organizaciones. Gracias, Manuel. Te dejo la palabra, Mac, nuevamente. Muy bien, entonces, creo que lo que dice Manuel es fundamental, pero no debe ser de dientes para afuera, ¿ok? Estamos ante un momento en el cual hemos generado muchos estragos como empresarios en la sociedad, en el mundo, en la naturaleza. Y finalmente, más allá de simplemente esa comunicación, la comunicación necesita partir de un sentido profundo de propósito, lo que va a permitir que el mundo pueda adelantar y poder generar valor real, profundo y duradero, es tener una visión compartida de futuro. Y este es el asunto más importante, porque cuando nosotros logramos que nuestra gente se sienta parte de algo más grande, sienta que su trabajo es trascendente, entonces tiene una motivación que, por falta de mejor palabra, es mágica.
Y por eso esa comunicación interna es tan importante, que tiene que realmente venir desde el consejo, y el consejo necesita también ser más humano. Mira, cuando nos preguntamos ¿cuál es la finalidad de una empresa? Pues es realmente servir al ser humano. Y luego perdemos eso porque tenemos la vorágine de la bolsa, que tenemos nosotros que estar reportando números positivos cada trimestre. Pero mira, viene un mundo en el cual la responsabilidad social es tan importante que al nivel en el cual la empresa lo lleva hacia adentro y logra que realmente se viva, y como decía hace un momento Carlos y Manuel, los colaboradores son los embajadores de la empresa. Entonces nos alineamos y construimos ese futuro en el cual el consumidor va a decir, sí, yo quiero ser parte de esta historia. El colaborador va a decir, yo me entrego en cuerpo y alma para poder construir esta realidad, y como sociedad vamos a generar un mundo mejor para dar a nuestros hijos y nietos. Muy bien, Carlos. Entonces, con eso te devuelvo a ti la palabra. Muchas gracias nuevamente, Mac. Damos entonces la palabra por tercera vez, no, por segunda, a Manuel. Y ya y tendremos una intervención más. Por favor, Manuel. Gracias, Carlos. Sí, abundando sobre lo que dice, lo que bien dice Mac. En efecto, la sustentabilidad está tomando una preponderancia inusitada y mucho más amplia de lo que normalmente se consideraba. La sustentabilidad dejó de ser un tema en boga en las cumbres sobre el clima o los temas de las naciones ricas, y ya se colocó en el centro de los negocios. Por eso no deja de sorprender que las empresas hayan adoptado esta narrativa ya directamente hacia sus marcas. O sea, pasó de ser un ente corporativo y aterriza ya directamente en las marcas de las empresas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Vemos que todas estas marcas están hablando de ser verdes, de retribuir a la sociedad, de reducir su huella de carbono, de su vocación por la equidad. Pero cuando todos están hablando de lo mismo, parece que el mercado es de un solo color, es verde. Y esto dificulta aún más diferenciar este discurso en un bosque de marcas donde es complicado distinguir quién está realmente sembrando y cosechando y quiénes nada más son plantas de ornato. Y es que el asunto estriba en que a la sustentabilidad hay que considerarla como un tema de imagen y no solamente un gasto para incorporarla al negocio a través de las marcas. No hay un motivo por cual la sustentabilidad no se debe entender como una inversión que pueda brindar un retorno. Entonces ahora la sustentabilidad ya está incorporada en un plan de negocios, ya está incorporada en los propósitos y las metas de la compañía como negocio. Ya no vemos ahora cómo ha surgido este tema del ESG, que es Environment, Social y Governance en inglés, es decir, medio ambiente, lo social y la gobernanza, porque de esa manera una marca ya es una relación percibida ante los clientes de una empresa, en un diálogo constante, por tener estos canales abiertos que permitan la transparencia y mostrar lo que se está haciendo en estos temas. Porque este tema de medio ambiente, ok, la mayoría de las empresas están involucradas, como ya lo decíamos de alguna manera, pero se convierte en un tema recurrente. Lo social está tomando otra dimensión. Lo social en el sentido incluso de la participación de los empleados en temas con la comunidad, en temas con las familias, en temas internos que van más allá de simplemente el desempeño, sino temas de equidad, temas de
unificación de criterios en cuanto a temas realmente humanos y de trascendencia del desarrollo personal de los empleados. Y el tercero es la gobernanza, que la gobernanza, estamos viendo cómo hay empresas bajo este criterio de ESG que dejan de ponerle atención a ciertas empresas que no están cumpliendo con cuestiones éticas, con políticas internas, nuevamente de equidad y de inclusión. E incluso, por ejemplo, este ESG, que es un tema que explotó a raíz de que el presidente de BlackRock, de este monstruo que maneja fondos de inversión, dijo que no iba a invertir en empresas que no cumplieran con los criterios de ESG. Y uno de ellos es que haya un mayor número de mujeres en el consejo de administración de las empresas. A ese grado de detalle están entrando. Entonces, la sustentabilidad se está volviendo en parte de la personalidad de la marca, y los directores de marketing, los directores de marca, tienen que ver el ESG no simplemente como un cumplimiento en términos financieros y en términos de desempeño de la empresa, sino también en el beneficio que le pueden brindar a las marcas y por ende a las personas que están comprometidas con esa marca, a sus consumidores y a sus clientes. Gracias, Manuel. Por lo visto, las empresas están siendo vistas con lupa y su conducta es un motivador de buenas actitudes o malas, si es mala la conducta, por parte de las audiencias. Mac, entre los probables daños de a la reputación con motivo de la pandemia, puede ser la falta de solidaridad de los empleados o que el liderazgo esté ignorado. ¿No crees tú? ¿Puedes hablarnos sobre esto un poco? Absolutamente, ¿no? Es tema absolutamente fundamental. Creo que el liderazgo es absolutamente crucial. Y curiosamente, contrario a lo que uno piensa, la vulnerabilidad de los líderes ante sus colaboradores es uno de los secretos del éxito de las empresas en el presente y el futuro. Venimos de un mundo en el cual decían, no, pues no muestres tus emociones, te vas a ver débil, pero hecho en forma correcta, abriendo ese diálogo humano, es lo que viene a ser el engrudo social de una corporación que tiene la capacidad de poder enfrentar los embates de momentos como este, alinear una visión y que toda la gente vaya en esa dirección. Entonces, necesitamos nosotros realmente meter mecanismos que abran ese diálogo, que permitan que se haga un ambiente no únicamente dentro de la empresa, sino que también, mira, hoy la empresa tiene la responsabilidad de formar a su gente, y cuando tú formas a un papá, a una mamá, llevan ese conocimiento y ese aprendizaje hacia el hogar. Y entonces, el educar de abajo para arriba toma una generación, pero nosotros como empresarios, de arriba para abajo, generando este tipo de dinámicas de comunicación, en meses, en vez de años, ¿sí?, logramos nosotros empezar a generar ese ambiente. Y luego, cuando los programas de la empresa son coherentes y responden e involucran y engrandecen al ser humano, no te la vas a acabar. Entonces, por un lado, tienes todo lo bueno. Por el otro lado, pues las empresas que no cumplan con esta visión de responsabilidad social hacia adentro y hacia afuera serán sancionadas por sus colaboradores
al hacer lo mínimo indispensable para no ser despedidos, y por sus clientes que no van a querer interactuar con empresas irresponsables a sus ojos. Te devuelvo la palabra, Carlos. Sí, Mac, Rafael Serrano, un teórico de la comunicación, habla de construir organizaciones habitables. Es muy interesante lo que estás diciendo. Manuel, entre los posibles daños en el plano externo, puede estar la excesiva demanda de los productos o servicios. Ya vemos que esto es muy irregular. Hay algunos productos y servicios muy demandados, otros que pues ha caído la demanda drásticamente, pero esto impacta la reputación. Los problemas de acceso a la empresa por el trabajo remoto, problemas de acceso a los productos, la falta de un servicio personalizado. ¿Qué hacer en ese caso para que el impacto no llegue a afectar la reputación, que es uno de los bienes intangibles más valiosos para las empresas? Por favor. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que estamos en un punto de inflexión donde las empresas, de lo que se trata ahora es de cambiar la perspectiva, hacia dónde está puesta la energía, de cambiar la mentalidad. Hoy en día un gran problema para todos los equipos de liderazgo es que se mueven tan rápido por cumplir cuotas, por cumplir agendas, por cumplir compromisos, que la mentalidad de la empresa acaba siendo siempre sometida al cumplimiento. Y entonces volvemos a los mismos problemas, ¿no? Esto no impacta en las marcas no se destacan, no hay beneficios para la marca y pues definitivamente eso afecta a la reputación porque lo más tangible, lo más visible para una persona en cuanto a una empresa es su marca y esa marca trasciende su reputación. Y por supuesto que la mentalidad no es todo. Yo creo que para que funcione es primordial que esté incorporada a una estratégica cuyo propósito contemple activar una combinación de actividades que sean apropiadas para la marca y para sus consumidores, impulsadas por esta energía de la que hablaba, por una gran creatividad, por un verdadero propósito de diferenciación, de dar valor a la marca y de dar utilidad a la marca, ¿no? Y por eso insistimos en establecer los criterios de ESG, porque esa es una manera de transformar esa mentalidad, es una manera de renovar la estrategia, es una manera que resulta única para la marca, que le da esas características diferenciadoras, ¿no? Y es un paso crucial porque es darle vida a esa marca, ¿no? Es repercutir para conducir el negocio hacia el futuro realmente, enfrentar el futuro de una manera más imponente y bueno, y también, ¿por qué no rentable, no? Que es lo que hablábamos hace un momento. La parte de sustentabilidad, la parte de responsabilidad corporativa no tiene por qué ser un costo para la empresa, tiene que resultar en un producto rentable que impacte en los resultados de la empresa. Y por eso, en este mundo de preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza, se está volviendo cada vez más apremiante que los líderes de los negocios tomen en cuenta esta fórmula que va, reitero, a repercutir directamente en la reputación corporativa de la organización. Muy de acuerdo, Manuel, en que las empresas pues han sido resilientes y hay una evidente necesidad de reinventarse, de pues responder a las necesidades y peticiones de la sociedad y también esa transparencia que está exigiendo la sociedad debe ser una norma en las empresas. Están llegando aquí ya algunas preguntas, les invitamos a hacer preguntas en el chat. Por ejemplo, aquí hay una para Mac Kopensky. Mac nos pregunta, ¿qué riesgo corre una empresa al abrir la comunicación con sus colaboradores, como tú estás recomendando? Qué buena pregunta, caray. Efectivamente, como que existe un fantasma yo creo que del siglo pasado,
¿no? De que el colaborador es tonto, y luego el colaborador piensa, el trabajo es algo tan desagradable que hasta me tienen que pagar para hacerlo, ¿sí? Y entonces se genera toda una simbiosis perversa que conduce realmente hacia la pobreza. La comunicación es el eje de la grandeza humana. Cuando tú logras abrir esa comunicación, lejos de que te va a perjudicar, te va a ayudar. Porque mira, el ratoncillo es súper perverso y hay una realidad que tú no puedes tapar con un dedo. A lo mejor a la gente no le gusta escucharla, pero entre más rápidamente tú puedes estar realmente enterado de lo que está pasando, más rápidamente tú puedes tomar cartas en el asunto. Y además, mira, cuando una persona obedece, pues hará lo mínimo indispensable para no ser sancionado. Pero cuando se siente partícipe de la estrategia, hará todo lo que está en su poder para lograr que eso se vuelva realidad. Entonces, no tengan miedo. No tengan miedo en abrir esa comunicación. Sean valientes. Vayan más allá de su nivel de comodidad y verán cómo les regresa 1000 a 1 en bienestar, en fuerza y en rentabilidad. Qué buena pregunta. Muchas gracias por haberla hecho. Tienes razón, Mark. Esto es parte de la transparencia que está demandando la sociedad, también hacia el interior de la empresa. Manuel, aquí hay una pregunta que quisiera que tú pudieras responder. Nos dicen, ¿es el ESG, el ESG no está limitado a empresas que cotizan en bolsa o que pertenecen al sector financiero, nos dicen? Quizá es importante hablar un poquito del origen del ESG y a qué responde el ESG. Como estábamos diciendo, las empresas están experimentando un aumento constante de la presión de inversionistas, empleados, clientes, ONGs, autoridades, reguladores. Y esto es para aumentar la transparencia sobre sus prácticas sostenibles y socialmente responsables. El concepto ESG nació por una iniciativa de Kofi Annan en el 2003, el secretario general de las Naciones Unidas, que reunió a un grupo de empresas y les pidió que desarrollaran iniciativas para mejorar las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de sus activos, y los servicios de corretaje de valores y las funciones de investigación que están asociadas a todo esto. La filosofía detrás de los criterios de ESG es reconocer el efecto que tienen esas empresas en el medio ambiente y en la sociedad y cómo sus políticas pueden afectar su resiliencia y también su rentabilidad. Todos hemos visto cómo la carencia de unas buenas políticas medioambientales pueden contribuir a contaminar el agua, a desperdicio de energía, a que el cumplimiento normativo y la reputación de la empresa vean riesgos porque no cumplen con algunas de estas exigencias de la sociedad, y no solo de sus gobiernos, sino incluso de la sociedad. Y en el caso de las políticas sociales, pues no contar con ellas pueden conducir a una baja productividad, a afectar la moral de los empleados, a que aumente la rotación y el ausentismo, ¿no? Y por último, el mal gobierno de una empresa podría implicar pues una falta de cumplimiento en compromisos
en el deterioro de las relaciones con los accionistas, la falta de diversidad dentro del liderazgo, corrupción, factores que pueden afectar la posición financiera de la reputación. Bueno, todo esto estaba en mente y fue por lo que las empresas que cotizan en bolsa principalmente fueron los que adoptaron los criterios ESG. Pero eso ha trascendido definitivamente, como lo decíamos antes. Ahora, el ESG tiene que estar en el ADN de las marcas, en el DNA de las marcas. Es una parte de la sustancia de una marca y de la personalidad de una marca. No puede sustraerse una empresa de limitar, por ser estar en el sector financiero o cotizar en bolsa, ser la única que responde a todos estos 3 compromisos de los que estamos hablando. Eso ya debe de ser, como lo dije hace un momento, parte del plan de negocios de la empresa. Entonces, sí, en un principio era exclusivamente para empresas que cotizan en bolsa. Difícilmente una empresa que cotiza en bolsa no trabaja bajo los criterios de ESG. Incluso en Europa ya es obligatorio que lo pongan en sus reportes financieros. Sin embargo, esto está extendiéndose mucho más, trascendiendo mucho más allá, y ahora está incorporado al valor de la marca. Sin duda, la conducta de las empresas y la conducta de las marcas forma parte de la personalidad de las mismas. Entonces es un aspecto muy importante. Manuel, siguiendo contigo, hay una pregunta de Magdalena Bermea que dice que cómo puede empezar o por dónde una empresa que no tiene ninguna norma de sustentabilidad. Qué gusto saludarte, Magdalena, y gracias por tu pregunta. Yo creo que hay que empezar por 4 líneas dentro de la empresa. Primero es su gente, después es su producto o servicio, después es la comunidad y por último es el planeta. De acuerdo a la vocación de la empresa, ella tiene que determinar cuáles son sus acciones que van a tomar para definir el compromiso de sustentabilidad de la empresa. Con las personas que es mejores salarios, capacitación, equidad, inclusión, oportunidades, educación, en fin, todas esas partes que implican que haya un compromiso de la empresa con el gobierno, con su personal para hacerlo mejor, para cuidarlo mejor, para hacerlo rendir en las mejores condiciones posibles. La segunda parte es el producto o servicio. Yo tengo que valorar cómo mi servicio afecta o no al medio ambiente, afecta o no a la comunidad, afecta o no a las personas. Y sobre esa base tomar determinaciones de qué es lo que voy a hacer para que mi empresa sea mejor y contribuya de mejor manera en la sociedad en general, dentro y fuera de la empresa. Después hablamos de la comunidad. Aquí tenemos que ver también tanto la comunidad geográfica como la comunidad funcional, cómo yo puedo intervenir para ser un mejor ciudadano corporativo, para cuidar mejor a las personas y el ambiente, para aportar que las comunidades crezcan y sean mejores. Y por último, el planeta, ¿no? Todo lo que estamos hablando, agua, clima, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y sobre esa base, la empresa tiene que definir cuáles son sus iniciativas de sustentabilidad y cómo puede, desde como dicen ahora, cosas tan simples como ahorrar el agua, ahorrar energía, a formar mejores ciudadanos. Esos son los compromisos, esas son las líneas que tiene que tomar en una empresa para establecer sus compromisos de sustentabilidad. Y gracias por tu comentario, Manuel. Ahora va un torito para ti, Mac. José Esquivel nos dice, ¿no es un desperdicio de dinero tanta buena voluntad? Se ve que mi tema humano provoca, ¿verdad? Así es. Mira, todo lo contrario, es la mejor inversión que tú puedes hacer, porque no hay nada más caro que tener a gente que no está comprometida, ¿no? Luego hay un
viejo chiste en la comunidad de los que formamos a gente y uno dice, no, oye, ¿para qué vas a gastar dinero en formarlo si después se va a ir? Y nosotros decimos, ¿qué tal si no gastas dinero en él y se queda? ¿No? Entonces, mira, claro, claro. la grandeza humana es absolutamente crucial. La gente responde a tu visión de él o de ella. Si tú crees que tu gente es tonta, corrupta y ventajosa, pues, no te va a defraudar, ¿no? Pero si tú crees que es inteligente, vital, que añade mucho valor, también va a crecer a la imagen que tú tienes de ella o de él. Entonces, no, tenemos que cambiar esa mentalidad pequeña, mezquina, de que el ser humano es un costo. Hasta en el estado de resultados sigue por ahí, ¿no? Vino de la época industrial en el cual la maquinaria era activo y el ser humano era un costo. Invertir en tu gente es la mejor inversión que tú puedes hacer. Y un poco retomando la pregunta que estuvo contestando Manuel, ¿por a dónde empezar? Pues creo que comunidad no es algo afuera de la empresa. Comunidad es todo. Al nivel en el cual nosotros logramos generar una comunidad humana, que esa comunidad empieza desde el individuo que se respeta y ese amor hacia sí mismo lo volca hacia los demás. Entonces, esa comunidad empieza con su familia, sus compañeros, la sociedad y el respeto al planeta. Esto no son cosas separadas. Todo parte de que somos criaturas que la parte social humana es lo que ha hecho a la criatura humana tener la posición que tiene en el mundo. Y entonces ahora nos toca a nosotros aprender a dejar de ser los verdugos de los seres humanos, los animales, el planeta, la sociedad, y volvernos los albaceas. Entonces, este es el momento de la trascendencia. Utilicemos la pandemia como el parteaguas de un mundo que sí nos sirvió para mejorar el nivel de vida de muchas personas, pero los estragos que ha generado, hoy, aquí y ahora tenemos que ponerles un fin en forma radical. Y eso empieza con el individuo que se respeta a sí mismo. Pero cuando tú te respetas a ti mismo, respetarás a tus compañeros, a tus clientes, a la sociedad y el planeta. Y empresarios somos los que tenemos la gran responsabilidad porque hemos creado el desorden. Está en nuestras manos hacer ese orden y hacerlo hoy. Gracias, Mac. Interesante tu reflexión sobre comunidad, porque comunidad somos todos los que coexistimos en el mundo. Comunidad también es el colaborador de la empresa, porque no solamente es parte de la comunidad de la propia empresa, sino es parte a veces también de la comunidad de vecinos de la empresa, tiene varios roles. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Manuel, aquí de Guillermo Colín te pregunta, ¿cómo incrementar la comunicación interna a distancia? Me imagino en el plano del trabajo remoto. Y del trabajo remoto y el confinamiento. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por participar y gracias por tu pregunta. En efecto, esta situación ha limitado la oportunidad de la gente de que charlen en la oficina sobre sus tareas, compartir consejos durante la comida o esa pausa para el café donde
se comparten muchas experiencias y hasta se relaja el trabajo en la oficina. Y para superar esa desventaja, pues los comunicadores se están esforzando por encontrar formas para cubrir esta ausencia, compartiendo información de una manera más atractiva y más comprensible. O sea, ya lo había dicho, lo había dicho hace rato, la fórmula es que en términos de contenido sea mucho mayor empática, porque trabajar desde casa, además de ser un desafío para los empleados a la hora de comunicarles sus objetivos y su progreso, o sea, cómo va su desempeño, y así como cualquier logro en su desarrollo. Esto puede provocar que los empleados se sientan alienados o desconectados y llevarlos a esa mentalidad de silo que puede afectar su moral. Entonces, sí, tu pregunta viene mucho al caso, porque ahora esta cualidad de empatía es muy importante, porque mucho de lo que está pasando es desconocido y también incierto, y esa incertidumbre en sí misma no hace que los empleados se desconecten si la respuesta como comunicador es defender la comunicación y defender la transparencia. O sea, ser empático, ser abierto y ser consciente del trauma por el que han pasado los empleados. Y para llegar a los empleados a través de esta crisis actual, los comunicadores internos deben enfocarse en comunicaciones claras. No hay que andar con divagaciones ni rodeos. Hay que ser claros, abiertas, hablar con toda la franqueza y oportunas. No hablar simplemente, no se trata de mandar más información, sino mandar información cuando la ocasión lo merece. Y otra cosa que es muy importante, que están haciendo mucho en este sentido, es establecer circuitos de retroalimentación funcional entre los empleados y los mandos de la organización, para que puedan informar e informarse de la situación que prevalece, y así bajar los niveles de estrés y escepticismo. Es decir, crear estos grupos, integrar estos grupos que tengan una comunicación formal en ocasiones precisas, de manera que estén preparados para compartir lo que exige la situación y conocer lo que también provoca la situación. Entonces, hay que concentrarse en lo que más le importa a las personas que trabajan para la organización en estos momentos. Y bueno, lo que ha crecido también muchísimo es el uso de la tecnología, que curiosamente casi todas las empresas que tienen intranet y aplicaciones eran poco usadas en tiempos normales. Ahora han tenido un resurgimiento porque pues, se han convertido en un método que ahora sí es mucho más funcional en términos de comunicación. A veces, pues lo que decíamos, platicar con el de al lado, el cafecito, la comida, cumplía con mucho de esta comunicación y de esta necesidad de estar en contacto. Ahora estas aplicaciones, este intranet, han tomado un resurgimiento, porque es la manera en que se sustituyen esas posibilidades de comunicarse. Y qué importantes son los circuitos que mencionas, Manuel, porque cada día la empatía es más importante, ¿no? El responder a las inquietudes y necesidades del personal, y no solamente a lo que la gerencia quiera decirles. Exacto. Mac, Sí, seguramente. Déjame contestar esa pregunta también, si me das. Sí, por supuesto. Y dar un ejemplo. Mira, yo hace unos meses bajé un programa a 5,000 personas en 10 semanas en Perú. Y entonces, el objetivo era lograr precisamente ayudar a la gente a enfrentar el momento que estaba viviendo y abrir esa comunicación humana. Y entonces lo que hice es que lo llevé a través de un proceso de resiliencia emocional. Y entonces cada semana yo iba compartiendo un tema
primera semana, cuestión de estar presente, después cómo manejar el estrés, después gratitud, compasión, perdón, todo eso. Y cada semana, cada 2 semanas, yo hacía un videocast live, porque todo esto era un material ya hecho. Y entonces, con los líderes, y modelaba con ellos cómo bajar la información a su gente. Y luego la semana siguiente, ellos hacían una sesión con su gente y abrían ese diálogo y su gente, la semana siguiente, bajaba eso a su gente y abría el diálogo. Y al cabo de 10 semanas se genera un nivel de comunicación, un nivel de resiliencia, un nivel de compromiso que dio, pues cuando se levantó la encuesta al final, niveles de satisfacción arriba del 95%, que eso en programas de comunicación pues es poco usual. Pero cuando tú abres el tema humano y lo bajas en forma científica, realmente lo vas llevando paso a paso, los efectos son absolutamente extraordinarios. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede hacer. Y entonces, ¿me estabas preguntando algo, Carlos, o con eso respondo un poco a la otra pregunta que me querías hacer? Sí, responde Mac. Tenemos una pregunta aquí de José Luis Huerta, que nos está con nosotros desde Tampico. Saludos, querido José Luis. Dice, uno de los obstáculos para mejorar la comunicación interna es la desarticulación de las funciones de la empresa. ¿Qué se recomienda para integrar las funciones en una línea de comunicación? Es lo que nos está planteando, en una línea de comunicación que impacta al interior y al exterior. Es lo que está planteando José Luis. ¿Quién de ustedes quiere responder a la pregunta? Tú, Carlos. Bueno, José Luis, sí, ciertamente la desarticulación de funciones deriva de un modo diferente de operar en las empresas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de escucha, como la planteaba Manuel Alonso, para saber no solo las inquietudes de la gente en cuanto a cuestiones de índole personal, sino también cómo está fluyendo la información concerniente a su responsabilidad de trabajo. En esa nueva modalidad de trabajo a distancia, cómo es que está llegando la información y cómo se están comportando los canales para recibir la retroalimentación de esa información. En cuanto se establezca esa comunicación efectiva, se va a evaluar si es la suficiente, si es la que corresponde para el mejor desempeño de la empresa. Yo creo que es la mejor manera de, pues en esta modalidad a distancia, dar la retroalimentación suficiente para que se tomen las medidas necesarias con el propósito de que la eficiencia de la empresa y la productividad sigan siendo las mismas. Espero que con esto se responda a tu pregunta, José Luis. Y entonces volvemos a la lista de preguntas que tenemos por acá. Había una, Mac, déjame ver. Sí, dice, seguramente vieron la conformación de tu email. Dice, ¿cómo hacer que emerja la grandeza de la gente? En parte creo que ya lo respondiste, pero si tienes algún comentario que pueda enriquecer esta respuesta, te lo vamos a agradecer, Mac. Tienes tu micrófono apagado. Modelar.
cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en la luz que queremos ver en el mundo. Entonces, luego esperamos que otro, que otra haga la tarea por nosotros. No es así. Cada uno de nosotros somos únicos e indispensables. Y al nivel en el cual tú asumes tu grandeza, tú realmente te miras en el espejo y te retas a hacer todo lo que tú puedes y debes ser. Y entiendes que la vida te devuelve 10-1 lo que tú le das y te pones realmente a estudiar, a trabajar, a convertirte en la mejor versión de ti mismo. En ese momento tú te vuelves un imán, porque tanto lo positivo como lo negativo atrae, y lo negativo muchas veces es 5 veces más poderoso que lo positivo. Entonces, cuando haces tú una cosa indebida, pues el recuperar el camino requiere de ganar muchos puntos. Pero al nivel en el cual tú ya te vuelves esa figura de coherencia que cuando se te bota la canica y actúas en forma indebida, regresas a tu centro y demuestras tu grandeza. Eso genera un cambio dentro de la mística de la empresa, en la cual la vuelves profundamente humana y tu liderazgo se vuelve absolutamente crucial. Entonces, asume tu grandeza. Gracias, Mac. Bueno, hay varias preguntas. Aquí Alfonso Padilla, que te agradecemos mucho y te saludamos cordialmente, Alfonso, pregunta, ¿qué estrategias de relaciones públicas pueden utilizarse para generar el brillo del que estamos hablando, el brillo anhelado en las empresas, de tal suerte que se perciban las políticas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad? Manuel, por favor. Yo lo reduciría en una que claro que es muy amplia y después habría que desglosar, pero es la transparencia. Ya las empresas no pueden abstraerse de comunicarse, ni de ser visibles, ni de ser proactivas, ni de tener iniciativas con la sociedad, con sus empleados, con los gobiernos. Tienen que ser totalmente transparentes. Esa es la mejor estrategia de relaciones públicas. Dar la cara y dar la cara, como dice Mac, con todo tu poderío, con todo tu fuerza, con toda tu sinceridad, con toda tu honestidad. Gracias, Manuel. Una pregunta también dirigida a ti. ¿Cómo lograron los empleados que se empoderara el área de comunicación interna? Pregunta Sofía Esquivel. Gracias, Sofía. Mira, precisamente ya lo dije de alguna manera, los empleados se sintieron aislados en la incertidumbre, no tenían de qué asirse ni de quién asirse, estaban un poco desamparados, por decirlo así, y ellos fueron los que empezaron a meter presión a la empresa. Empezaron a meter a la empresa, queremos saber, queremos qué va a pasar con la organización, queremos saber qué va a pasar con nosotros, queremos que nos digas qué están haciendo o qué no están haciendo, sea cual sea la verdad, volviendo al tema de la transparencia. Y así fue como se empoderó el área de comunicación interna, porque entonces los directores de las empresas empezaron a recurrir a sus comunicadores internos para decir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que responder, cómo los hacemos sentir mejor, cómo le levantamos su moral, cómo los mantenemos comprometidos. Y fue como se empoderó el área de comunicación interna, gracias a estas iniciativas y este activismo, ¿no? Por llamarlo de una manera, este activismo que tuvieron los empleados por sostenerse en la empresa, por asirse de alguien. O sea, la empresa se volvió en un sentido muy paternalista para ellos, porque no tenían otro lugar a donde recurrir para obtener respuestas. Y gracias, Manuel. Por razones de tiempo, que ya es muy escaso,
Les pregunto a los dos, ¿cuáles son los riesgos de no actuar de acuerdo con todo lo que aquí se ha recomendado, principalmente transparencia? ¿Quién quieres que vaya primero? Pues tú, Mac. Bueno, el riesgo es que más rápido que tarde vas a tronar. El mundo exige transparencia y ya no es un asunto de que nos podemos esconder. Vivimos en un mundo cada vez más abierto, en el cual todo el bien y todo el mal que tú hagas se conocerá a la velocidad de la luz. Y entonces, dale la vuelta, abraza la transparencia, enfrenta tu vulnerabilidad. Y cuando la enfrentas, te volverás invulnerable. Gracias por tu reflexión, Mac. Y en tu caso, Manuel, ¿cómo cerrarías con Pues esta yo diría respuesta? que si las empresas no se abocan a dedicar su tiempo a atender estas necesidades y estas exigencias de la sociedad y sus empleados, definitivamente son inviables, no serán viables en el futuro. No se puede pensar seguir avanzando si no se toman en cuenta todos estos compromisos que ahora tiene la empresa con la sociedad, con sus empleados con su interior, ¿no? Con su gobierno Gracias, interior. Manuel. Evocando un poco a la pregunta de Magdalena Bermea de cómo empezar, cómo evaluar todo esto, tenemos algo que ofrecer a quienes nos han hecho el favor de acompañarnos en este webinar. Pues ¿Cómo? si estás de acuerdo, Mac, en gratitud por estas personas que nos acompañaron toda esta hora, las personas que les interese, nos ofrecemos Mac y yo a dar media hora gratuita de consultoría, déjenos sus datos en el chat y nosotros los atenderemos y con mucho gusto los escuchamos durante 30 minutos, los escuchamos y les platicamos, por supuesto, durante 30 minutos en una sesión de consultoría. ¿Estás de acuerdo, Mac? Absolutamente encantado, estamos aquí para servir y pues aprovecha porque este es el momento, ¿sí? Y entonces pues nos dará muchísimo gusto el poder asistir. Pues muy bien, el primer paso para hacer un programa es establecer un diagnóstico y el primer paso para establecer un diagnóstico es que se hable de la problemática puntual de cada empresa. Esta es una gran oportunidad. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Mac, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante toda esta hora en nombre de AB Estudio de Comunicación y en nombre también de Mac Krupensky. Agradecemos muchísimo su entusiasta participación y sus preguntas y su escucha. Y quedamos a sus órdenes con la oferta que hacen Mac y Manuel y que esperamos seguir en contacto. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Buen Muchas día gracias a para todos y todos. gracias por sus Gracias. preguntas. Hasta luego.